Buenas noches, está usted en el programa Contraste. Hoy día tenemos como invitada especial a la señorita Elena Pérez Vargas. Ustedes seguramente la habrán escuchado en su programa Panorama Público. Y está con nosotros también el doctor Electo Ceballos. Obviamente el tema es las elecciones, cómo vamos a quedar, hacia dónde vamos, qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Y siendo una dama invitada a este programa, le vamos a dar la preferencia para que nos haga rápidamente un análisis según su punto de vista. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias. Para mí es muy interesante estar en Contraste el día de hoy, lunes 21 de junio del 2021, y estamos. Y sí, pues el panorama electoral y de esta segunda vuelta, que todavía este proceso continúa, nos tiene a todos tal vez preocupados, si no es preocupados o muy preocupados, no solamente por las acciones que está tomando uno y otro partido político, sino también porque nuestro país, dadas las circunstancias de esta pandemia, nos tiene pues en una crisis ya, no solamente de salud, sino crisis económica, y es algo que en medio de toda esta incertidumbre parece que ya se está haciendo notar mucho, ¿no? Y por ejemplo, de nuestro lado, y de acuerdo a lo que nosotros podemos analizar, es que sería bueno que esta segunda vuelta electoral, que a todos los peruanos nos tiene ahí con la atención bien puesta, sea resuelta pensando la mejor salida y lo más viable para el país, no solamente en estas circunstancias, sino su viabilidad posterior, ¿no? Eso es lo que podría decir de forma preliminar. Bien, la señorita nos ha hablado acerca de que estamos en una crisis económica, pero creo que también hay una crisis social, una crisis política, y eso lo agrava pues la crisis de salud que estamos pasando todos los peruanos, ¿no? Hay centenares de personas, miles de personas que están contagiadas con el virus, hay aproximadamente 40.000 muertos. Entonces la cosa no es tan sencilla en la parte de salud. Ahora se ha presentado una variante del virus en Arequipa que nos está poniendo nerviosos a todos los integrantes del país, una variante que pudo haber llegado desde la India. En fin, pero eso son cosas que podemos analizar más adelante. Ahora vamos a escuchar la opinión de don Electo Ceballos, que es un analista político de mucho fuste. Muchas gracias, Julián. Doctora, bienvenida a compartir la mesa. ¿Qué puedo decir? No solamente, perdón, te quiero corregir una cosa, Julián. Ya. No son 40.000 muertos. Los muertos por el COVID llegan casi a 200.000. Lo que pasa es que nos han engañado con las cifras. Ya. El señor Vizcarra, que salía todos los días a las 12 del día a mentirnos públicamente. Ahora, crisis en todo sentido, económico, político, social y sanitario. Ese es lo que estamos logrando, o se ha logrado en este país en estos últimos 5 años. Hablan de socialismo, que el socialismo va a arreglar todo. El socialismo no arregla nada. El socialismo se apropia del país, del futuro del país, y lo estamos viendo. Los países vecinos, miremos Chile, cómo lo han roto, y vino una constituyente. Hablan del milagro boliviano. Yo tengo un gran amigo del colegio que es arquitecto en Bolivia, y me dice, tenemos una deuda externa inmanejable.
Los famosos contratos gasíferos se han venido abajo porque las compañías dijeron, sí, pues aceptamos la presión y ya no nos llevamos el 60, sino dejamos el 60. Pero no han reinvertido, con el agravante de que Argentina ya descubrió gas y Brasil también. ¿A quién le van a vender? Al Perú. Vía Puerto Hilo, no lo sé. Están en ese canje. Eso es lo que estamos viviendo, fuera de las elecciones, que el fraude es ya reconocido internacionalmente. Bien, hemos hablado entonces de una visión rápida de cómo le va a Chile y cómo le va a Bolivia, que sobre todo Bolivia, que ha venido a dar clases de socialismo al Perú, clases de comunismo al Perú, ¿no? Evo Morales vino personalmente a ver cómo van las elecciones en el Perú y especialmente dijo que lamentaba que haber perdido en Ecuador, ¿no? Ecuador eligió el camino de la democracia después de haber experimentado varios años con un presidente que se decía socialista y que virtualmente arruinó varias cosas. Bien, pero todavía hay mucho pan que rebanar. ¿Cuál es su opinión respecto de la denuncia hecha por Fuerza Popular en torno a esta gran cantidad, no solamente de errores, sino gran cantidad de manipulación de las actas, señorita Elena, especialmente en cuanto a firmas falsas, en cuanto a alteración de los resultados, en cuanto al hecho de que en algunos lugares donde Keiko había tenido alta votación, ahora no tiene nada más que 0, y así sucesivamente, ¿no? Hay una serie de elementos que podrían hablar de fraude, por lo menos fraude en esa mesa. Sí, antes de contestar la pregunta en concreto, yo quería abonar a lo que el señor Ceballos señalaba respecto a lo que está pasando en Venezuela, en Chile, ese desenlace del socialismo, comunismo que se ha implantado en esos países y cuáles las circunstancias actuales de esos países. Yo quería señalar o recordar un dato que hace más de un mes Venezuela, a través del presidente, ya sacó, digamos, a concesión o a querer trabajar con empresa privada nuevamente PDVSA, que es la empresa de petróleo, ¿no? Allá la única que subsistía en Venezuela, y eso a raíz, pues, que ellos como Estado ha fracasado ese modelo comunista disfrazado de socialista o esta corriente del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que ellos representan a través del Foro de Sao Paulo. Entonces, por ahí esos son puntos claros que a nuestro país debería mirar con detenimiento y tomarlos como ejemplo para que todavía en estas circunstancias que aún no tenemos un desenlace, y que sea cual sea ese desenlace va a estar en el ámbito electoral, va a estar manchado ya por muchos actos, y entrando a responder lo que usted me señala, actos que configurarían ya delitos, y un probable delito es pues este fraude, digamos, electoral, que se habrían dado de acuerdo a la tesis de la doctora Lourdes Flores Nano, ¿no? Que ella es la que está planteando públicamente estos aspectos. Sería pues en determinadas mesas, en determinadas circunscripciones, pero que ese actuar ha sido repetitivo en diferentes, no a nivel nacional, pero sí en lugares concretos. Entonces, y de acuerdo a muchos analistas, peritos y otros exámenes de peritaje que están saliendo, pues están demostrando con sólida fundamentación que se ha configurado actos que a la postre configuran ya un fraude electoral en favor del Partido Perú Libre. Entonces yo creo que Fuerza Popular
y de acuerdo a lo que manda la ley electoral, pues es una parte en el proceso electoral y con todo derecho está llamando o está haciendo estas denuncias públicas y también actuando ante los entes que forman parte del sistema electoral, pues que se verifiquen estas acciones, porque a todas luces y de acuerdo a la tesis que manejan y lo que nosotros estamos viendo con demostración de actas o diferentes documentos donde se ve que las firmas han sido suplantadas o han sido tal vez hechas en contubernio cuando no ha habido de repente el personero del grupo político en ese momento. Entonces lo que ellos están haciendo es un uso, ¿no? Muy bien, a mí me parece la estrategia que están usando está buena, pero requiere el apoyo de la población y también requiere el apoyo de los medios de comunicación, porque no hay que olvidar que los medios de comunicación como los nuestros y como los demás, que esperemos sigan actuando de manera más imparcial, hacen o realizan en nuestra sociedad un trabajo muy importante, muy determinante, ¿no? Entonces, y en los últimos 5 años, pues eso se ha visto que es determinante totalmente, así que yo creo que con todo derecho Fuerza Popular está usando las armas que la misma ley electoral y la Constitución les flanquean para que pueda actuar, debida cuenta que están existiendo pues estos hechos que configurarían delito en favor de un partido y en contra tal vez de nuestro Estado más adelante, ¿no? Si estuviera en su facultad, ¿qué haría usted para resolver ese problema? Bien, nosotros el día viernes conversábamos con un constitucionalista, es el doctor Eto Cruz, sí, quien él ha sido ponente de una de las resoluciones del Tribunal Constitucional en una materia que no tiene nada que ver a lo que los miembros del Jurado Nacional Electoral y los miembros de los jurados especiales están señalando sobre los plazos preclutorios. Entonces, ellos han planteado también, hay uno de los factores de Fuerza Popular respecto al plazo de ingresar las solicitudes de nulidades de algunas actas donde se están configurando esos aspectos, ¿no?, fraudulentos. Entonces, ha habido una discusión en torno a todos esos aspectos, sin embargo, ya ha quedado dilucidado en ese aspecto, pero de acuerdo al doctor Eto, se está tergiversando esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012, ¿no?, en el proceso que hubo y que era pues diferente, totalmente diferente. Entonces, él planteaba una tesis respecto a la navaja de Occam, ¿no? Era una tesis filosófica europea donde en estas posibilidades, cuando el juez de una u otra circunscripción, no solamente en el ámbito electoral, sino tal vez en una justicia ordinaria, podría decidir, si dice, si tomo el camino A, voy a dañar a más, bueno, trayéndolo a colación, a más del 50% y la legitimidad va a estar cuestionada. Si tomo el camino B, va a ser de la misma manera. Y analizando todo el contexto sobre estos hechos, ¿no?, y teniendo en cuenta que el día de ayer Datum e Ipsos también han sacado varias encuestas donde el 60% y más de la población percibe que ha habido actos fraudulentos en este proceso electoral, de acuerdo a la tesis del doctor, se debería optar por el camino de nuevas elecciones o repetir esta segunda vuelta electoral. Pero llamando a observadores internacionales, no solamente los de la OEA, sino de la Unión Europea, entre otros organismos que velen pues objetivamente porque ese proceso se desarrolle con más claridad y no haya lo que ha pasado en este proceso del 6 de junio, ¿no? Ok. ¿Usted también está a favor de nuevas elecciones, mi estimado electo? Julián, en el anterior programa, finalizando el programa, cuando me preguntaste cuál podría ser la salida, yo te dije claramente y lo dije públicamente, así no esté contemplado en la ley del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que buscar un camino de salida para no
llegar a límites que no queremos. Lo que sí, lo que dice la doctora Elena es claro, más del 63% según Ipsos Datum, la población percibe que hay un fraude. Lo que tiene que hacer la población es seguir manteniendo la calle. Los comunistas, los rojos, siempre dominaron la calle, siempre. Hoy día la clase media trabajadora está saliendo a protestar todos los días. No hay día que no salgan a protestar. El manifiesto de la Marina, que le ha dolido tanto al señor Sagasti, admirador del MRTA, tienen derecho los marinos, tienen derecho los uniformados y policías cuando pasan al retiro a manifestarse. Tienen todos sus derechos. Y son otra cosa, ciudadanos completos. pero otra cosa, ellos pusieron el pecho por nosotros, nos salvaron del comunismo. ¿Y qué hizo la sociedad? ¿Qué hizo la sociedad? Ay, que se arreglen ellos. Por eso esa gente que golpea, que dice, ¿por qué no hay golpe? No va a haber golpe. Los militares lo tienen bien claro. La solución la tienen los civiles. Y esta toma de las calles es una solución para que el fraude no prospere. Bien, para que el fraude no prospere. Hasta ahora vemos que el fraude ha prosperado y hay una persona que se ha autoproclamado presidente de la República y ya está armando su gabinete, ¿no? El señor Pedro Castillo. Bueno, efectivamente, después de darle una mirada al entorno, vemos que hay países socialistas que están en muy mala situación. Se habló aquí de Bolivia. Bolivia, el MAS, que es de Evo Morales, virtualmente ha perdido gran parte de la representación en todo el país de Bolivia. Solamente ha podido ganar en la segunda vuelta, ha podido ganar en los que nosotros llamamos acá extramuros, y en todo caso en las provincias, ¿no?, alejadas, ha ganado el MAS. Pero el caso de la gobernación de La Paz está en manos de la oposición. Hay un señor llamado Santos Quispe, que es hoy día el gobernador de La Paz, y además hay, me piden una interrupción. 5 minutos. Ya, ok. Nos tenemos que hablar 5 minutos más. Le estaba contando que el MAS perdió la gobernación de La Paz, que es la ciudad más importante de Bolivia, la capital de Bolivia. Además, han perdido de los 10 departamentos que tienen ellos, han perdido 8 y solamente les ha quedado 2. Pero sí han ganado una gran cantidad de alcaldes del MAS en los pueblitos alejados. Es un fenómeno casi parecido al Perú, el caso de Bolivia, y que son los que están asesorando al señor profesor Pedro Castillo, ¿no? Sobre todo en la parte de explotación de recursos naturales. Y acabamos de escuchar a la doctora Elena, según la cual los de Venezuela, los de Maduro, están volviendo a reactivar el petróleo de Venezuela, la PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela. Bueno, la empresa petrolera estatal de Venezuela, que es la PDVSA, ¿no? Bueno, pero han perdido mucho tiempo y han perdido mucho dinero, sencillamente por dedicarse
a estatizar, por dedicarse a correr a los capitales de Venezuela, y por eso tenemos aquí 1.200.000 venezolanos que todos los días tenemos que alimentar, desayuno, almuerzo y comida, con disculpas de los venezolanos, que son bienvenidos, excepto los delincuentes, ¿no? Bueno, vamos a dar un pase a comerciales, pero antes queremos hacerle una pregunta a la señorita Elena. ¿Cómo ve usted el futuro del Perú si hubiera un gobierno como el de Pedro Castillo? Bueno, volvemos luego de la pausa. Está bien. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. La mujer de hoy es trabajadora, emprendedora, no le teme realizar actividades que antes eran solo para los hombres. La mujer de hoy es mamá y eso conlleva una serie de actividades y oficios desde psicóloga, profesora, enfermera y demás actividades del hogar. La mujer de hoy es moderna, es femenina. Mujer de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche por la señal de Onda Digital. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Esta doctora Elena Pérez tenía una pregunta que espero nos va a orientar. ¿Cómo será un país gobernado por Pedro Castillo? Esto es una especie de futurible. No sé si la doctora se anima a hacerlo. Sí. A ver, es que no solamente podría yo realizar el análisis respecto a los hechos que han ido marcando este proceso electoral desde la campaña, ¿no? Desde la primera vuelta y la segunda vuelta, y cuáles han sido las actitudes y los mensajes del señor Pedro Castillo, del Partido Perú Libre en su conjunto, frente a la población. Que hay que ser claros y hay que distinguir dos cosas. Ellos han tenido un mensaje frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, que si bien es cierto, han sido, digamos, pocos, pero sí han estado marcados de ciertas características y han tenido otro tipo de mensaje con otras características en las plazas públicas donde ellos desarrollaban su campaña política. Entonces, hay dos características. El tema dentro de los medios de comunicación, la exposición ha sido poca porque obedecía, es más, a una campaña
que sabían ellos que en la segunda vuelta tenían que hacer reajustes, porque si entraban de lleno a los medios de comunicación y realizaban esa exposición, pues tal vez las investigaciones que los medios de comunicación hacían en torno a un partido que era desconocido, hay que ser claro, desconocido, no solamente el partido, a nivel regional sí, pero el candidato y muchas de las figuras de ese partido han sido desconocidos. Entonces, se iba a venir, las campañas políticas son con todo, ¿no? Entonces, si en segunda vuelta es más, o sea, es tipo una guerra, ¿no? Una competencia, todo vale. Entonces, sabían que iba a haber denuncias, investigaciones dentro de los miembros y del señor Pedro Castillo. Entonces, si no damos entrevistas a medios de comunicación, pues vamos a lograr que sean desacreditados, porque la percepción que ellos han logrado, no con esa estrategia muy bien elaborada, que han estado muy bien asesorados por personajes de fuera, ha sido, generamos percepción que están parcializados, y lo que vaya a salir la población no va a creer. No cree ninguna. Es tanto así que ha salido las reuniones del señor Pedro Castillo con integrantes del Movadef. Él se sabe de memoria los himnos del Movadef, Sendero Luminoso, las reuniones de Bermejo con los Quispe Palomino, las investigaciones y las sentencias de Cerrón, entre otras cosas de la bancada ya de los virtuales congresistas y que ya tienen la creencia, no ha calado mucho en la población. Es más, no le ha restado casi nada de puntos, y eso obedece pues a una estrategia. Entonces, en los medios de comunicación ellos habían desarrollado eso. En las plazas públicas han sido lo más sinceros posibles con la población, y eso es lo que van a desarrollar. Decía un filósofo, el hombre es él y sus circunstancias es él y sus ideologías. Yo creo que Pedro Castillo tiene una ideología, y no una ideología comunista, sino una ideología, no una ideología socialista, sino una ideología comunista. Entonces, y hay algo que reconocerle a ellos, y más bien, dadas las circunstancias que se realicen esas acciones en contra del Estado y de su viabilidad, pues vamos a hacer la población que votó por ellos la responsable totalmente, porque ellos han sido sinceros. En principio han dicho, vamos a disolver el Congreso, dadas las circunstancias, si es que no aprueban una asamblea constituyente. Van a nacionalizar el gas de camisea, el Tribunal Constitucional va a ser cerrado, no va a haber Defensoría del Pueblo, no más AFPs, no importación de productos. O sea, todas las acciones ellos las van a tomar, eso no va a cambiar. Y quien crea lo contrario, me parece que peca de ingenuo. Entonces, todas estas personas, los llamados caviares o los rosaditos que siempre están todavía ahora en el poder, creen que alejándolo de Cerrón, Pedro Castillo va a cambiar y va a tal vez trabajar con una hoja de ruta. Creo que esta vez sí se están equivocando totalmente. Y lo que se viene para el país bajo estas reglas de juego, que ellos mismos lo han dicho en su campaña política, es muy oscuro. A pesar que ya lo habíamos señalado al inicio, el país no solamente está en crisis de salud, está en crisis económica, en crisis social, crisis política, y de aquí lo que, dada un eventual gobierno del señor Pedro Castillo, lo que se viene es el caos. Entonces, no hay mayor horizonte que yo vea que del señor Pedro Castillo sentado en Palacio de Gobierno sea viable para el país. Muy bien, bueno. Vamos a preguntarle al doctor electo Ceballos que nos diga si se viene el caos, como anuncia la señorita Elena. Vamos a pedirle también que nos precise si él también ha leído ese doble discurso que nos ha entregado Pedro Castillo y sus seguidores, el doble discurso. Además, seguramente él tiene más información respecto de el dueño del partido, ¿no? Bueno, concuerdo con la doctora Elena. Ellos en plazas han dicho lo que van a hacer. Y eso está refrendado en el plan o manifiesto que Cerrón ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no nos engañemos. Ellos han sido francos a nivel de plazuela.
vamos a hacer esto, vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, el Congreso, vamos a eliminar las AFP. Concuerdo perfectamente con la doctora Elena. Yo tuve una entrevista con Cerrón, inclusive creo que me autografió su libro en Habla el Pueblo. Igual con el economista ahora que está diciendo que no, ¿cómo se llama? Pedro Frank. Pedro Frank. Lo que Pedro Frank es un señor que se ha quedado es cepalino. Sustitución de importaciones, todo tenemos que hacerlo. En los años 70. En los años 70, que fue un fracaso. Entonces ahora quieren moderarse. Ya Cerrón le tiró un tate quieto. Ya le tiró un tate quieto. Que dice, no se refiere a mi persona. Claro, igual que mi tocayo Ceballos, el médico, Ceballos con B chica, que ahora está de vocero, mañana lo sacan. Cerrón es el que maneja la cúpula, es el dueño del partido, del circo. Y los congresistas que han sido elegidos obedecen a Cerrón, no obedecen a Castillo. Entonces, ellos van a implementar su plan, lo tienen, lo han dicho públicamente, y eso hay que reconocerlo. Lo que no tenemos que tapar el sol es lo que ha hecho la prensa mermelera. La gran prensa, comenzando por el Canal 4, el Grupo Miro Quesada, Canal N, es terrible, es terrible. Ayer, en un programa, un oficial retirado de la Marina, especialista en inteligencia y en hacer análisis, que en Colombia fue condecorado porque avisó con tiempo, de acuerdo a una fórmula que él tiene, que iban a atacar un pueblo los terroristas de Colombia, salvó no sé cuántos miles de personas y lo condecoró el presidente colombiano. Ha demostrado que lo que ha dicho Ipsos y Datum están en la calle. ¿Por qué son las multitudes de la población peruana que sale a manifestarse en contra de este fraude? Porque están viendo que el país se va al hoyo. El peruano es un trabajador nato. Más del 70%, casi el 80%, se la busca todos los días. Sale a buscar el pan de cada día. El señor Vizcarra nos encerró bajo 4 llaves, quebró la economía del país, nos entregó al infierno. No compró las pruebas moleculares, no trajo nada, pero él salía todos los días a hablar, no hizo plantas de oxígeno. Y sin embargo, votaron por él. La prensa lo apoyó, esta prensa mermelera que recibía todas las semanas o las quincenas su paga. Entonces, ¿qué futuro le vemos al Perú si estos señores, Castillo y su grupo, mejor dicho, Cerrón y su grupo entran al gobierno? Vemos, no hay que viajar mucho, hay que ver lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, muertos de hambre todos, y todos para abajo. Tienes que tirar la mano, todos tienen que depender del Estado. El único que genera trabajo es el Estado, hasta cierto punto, porque después ya no lo van a hacer. Pero eso sí, los que están atrás de ellos, de este grupo, si es que entra, la perita en dulce son las reservas del Perú y el capital de las AFP, que va a ser un fiestón 1 año, casi 2 años, si es que entran. Lo vuelvo a repetir. Esa es la mira. Ellos saben lo que tienen que hacer con esa plata. Va a ser un festín. Bueno, efectivamente, en el pasado hemos tenido algunos gobiernos izquierdistas y cuasi socialistas, como fue Velasco, por ejemplo. Después de la reforma agraria vino el festín, vale decir, se comieron todas las vacas, se comieron todo el ganado de calidad
y arruinaron virtualmente todas las cooperativas, ¿no? Le entregaron las tierras y pensando que era pues una redistribución de la riqueza, pensando de que así se iba a beneficiar a los pobrecitos trabajadores. Bueno, los pobrecitos terminaron por vender hasta sus tierras, los vendieron a precio vil y se quedaron sin tierras y sin ganado de primera calidad, y los grandes fondos perdieron, pues perdiendo. Ya no éramos un país líder en la producción de azúcar, ni éramos un país líder en la producción de algodón, entonces perdimos todo, perdió el país por una experiencia socialista de esa época, estoy hablando de la época de Velasco. Y también quiero referirme a lo que acaba de decir nuestro amigo electo respecto de la prensa. Yo soy periodista y ustedes comprenderán que tengo que defender a la prensa, a los periodistas, ¿no? Pero lo que no voy a hacer es defender a los empresarios. Y los que manejan los medios de comunicación son los empresarios, señor electo, no los periodistas. Sí. Ya ha visto usted que hace algunos días despidieron una gran cantidad de periodistas en Canal 4 de televisión, precisamente, por no coincidir con el pensamiento del empresario. Entonces, cuando se refieran ustedes a la prensa, tienen que referirse a dos estamentos diferentes. Una cosa es el empresario y otra cosa es el periodista. Bien, pero vayamos ahora con la señorita. Una salvedad. Bueno, vamos a escuchar la salvedad. Por favor. Lo acabamos de ver hace menos de un mes, cuando públicamente Guillermo Sander y Jaime Altaos coinciden que fue todo un montaje la acusación de los 15 millones de dólares que estaba investigando a la DEA. Porque la colombiana que manejaba Canal N les dijo que salieran. Les dijo que salieran y ellos, que eran profesionales, tuvieron que obedecer esa orden. Eso no es periodismo. Yo defiendo al periodista, pero no puede ser que ante una mentira de ese tamaño se queden callados. Y es más, nunca se averiguó más. Agustito Rey, que salía con nosotros en un programa de televisión, brazo derecho de la señora Susana Villarán, exalcalde, socialista, limpia ella, se burlaba, nos vamos con los bolsillos vacíos, no tenemos nada. Sin embargo, tuvo que aceptar que recibieron plata de las brasileras. ¿Qué ha pasado con esa investigación? ¿Qué ha pasado? Todavía no se sabe. La señora Anel Tausen, ¿ah? Los que salían abrazándose de brazos cruzados y manos limpias. Por favor, entonces, no es que yo maltrate al periodismo, sino que hay periodistas, señores periodistas, y hay también, hay de todo en esta vida, el señor, por favor. Bueno, discúlpame. Siempre es bueno identificar a los malos periodistas, como hay malos abogados, malos arquitectos y seguramente malos maestros. Malos administradores. Malos maestros, pero siempre es bueno precisar de quién estamos hablando, ¿no? Pero yo quería hacer una anotación allí. Lo que pasa es que siempre cuando se mezcla la ideología con el desarrollo de nuestras actividades, sea cual sea el estamento donde nos desarrollemos, siempre va a haber ya una mirada sesgada o una actuación sesgada a nuestros propios intereses. Ponemos un ejemplo, el Estado, sabemos que ahora tenemos un presidente, ¿no?, que digamos, al régimen que él está, lo ha llamado el presidente de la transición y emergencia, ¿no? Cuando cayó el señor Merino y todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que vino con el señor Vizcarra. Él prefirió en su momento que no, la empresa privada no interviniese, pero esa política venía ya con el señor Vizcarra dentro de esta pandemia, ¿no? Recordemos el ministro de Salud,
que es un amigo de Verónica Mendoza y militante de su partido también, el señor Zamora, no, él era partidario de esto, o otro señor, asesor Matuk, entre otros. Pero el señor Sagasti ha seguido con esa política en que los privados, ahora me refiero a las vacunas, no puedan adquirir vacunas, y tampoco los gobiernos subnacionales, o sea, los regionales, ¿no?, y locales. Entonces, hoy ha salido promulgada la ley que estaba, digamos, en términos coloquiales, cajoneada. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, lo tenía ya para promulgarse y no lo ha sacado hasta el día de hoy. Yeah. Y este es un cálculo político que obedece a las circunstancias también, donde ellos ya están dejando supuestamente que el empresariado ingrese, entonces están haciendo más amigable el camino que es afín al señor Pedro Castillo. El empresariado y también las municipalidades que requieren respaldo, y tengamos en cuenta que el 2022 hay elecciones de gobiernos regionales y gobiernos locales. Todo obedece a un cálculo que ha sido estrictamente diseñado con ayuda del señor Martín Vizcarra. Y eso es evidente, los resultados ahora lo tienen Claro. aquí arriba, ¿no? Entonces, a lo que yo iba es el tema de la ideología. El señor Sagasti no es presidente de los peruanos del 30%, del 40%, del 50% que represente la ideología socialista, comunista o de izquierda. Es presidente de todos los peruanos. Entonces, lo que debe hacer él es mantenerse al margen, su ideología dejarlo detrás, porque yo ya no obedezco a un grupo, obedezco a un 100%. Entonces, lo que pasa es que en nuestro país no distinguimos esas acciones y nos siempre, como seres humanos, sacamos ese lado, nuestro propio interés. Y bueno, es lo que se está reflejando y lo que señalábamos, pues no, la ideología, cuando se mezcla la ideología en nuestros quehaceres, ya sea cualquier rubro, va a pasar eso, siempre va a pasar eso. Bueno, yo creo que para robarle al país no se necesita ideología, porque ahí tenemos el caso de una ex alcaldesa que cobró pues $3 millones y fue elegida por comunistas, por socialistas y por todos los izquierdistas de todos los pelajes. Eligieron a la alcaldesa y la alcaldesa se levantó $3 millones. Otro ejemplo, o mal ejemplo, el caso de un nativo, presidente nativo, Toledo. nacido en una sierra ignota y que se había afincado por muchos años en Chimbote. Él dice alustrar calzado. Bueno, este señor llegó a tener una buena posición en ESAN como economista. Alguien financió su campaña, salió como presidente de la República y todo con el cuento de moralizar el país, porque supuestamente era inmoral robarle al país, ¿no es cierto? Y todo el mundo dijo, bueno, el señor Toledo va a resolver los problemas del país, sobre todo de la corrupción, ¿no? Pero ya antes de llegar al poder, el señor Toledo había recibido $2 millones de un gángster internacional, ¿no? Entonces, yo creo que no hay pues ideología en el Perú para robar. Hay algunos políticos que se pasaron de la raya, ¿no? Entonces, ahora mismo hemos visto, muchos han escuchado de cómo encontraron un maletín con 500.000 soles, botado por allí, escondido, en Huancayo, precisamente. En las oficinas. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Después han estado averiguando los periodistas han estado averiguando quiénes manejaban el vil negocio de los brevetes en Huancayo. Y adivinen quién lo hacía. Entonces, si antes hay elementos para dudar de esos políticos, ¿cómo será cuando lleguen al poder? Esa es la pregunta que le estoy haciendo al señor electo. Julián, lo hemos visto. El señor Vizcarra tenía 36 carpetas fiscales, 36.
no una, 36. Y la prensa lo ocultó, la gran prensa lo ocultó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta prensa que se ha convertido en el soporte de esta ola socialista, más que socialista comunista, comenzó con Paniagua en el 2000. Para nadie era un secreto que Paniagua venía de las redes comunistas del Cusco. Es más, atentó, como lo dije en el programa pasado, contra Pedro Beltrán Espantoso. Sin embargo, el señor Belaúnde lo metió. Fue presidente del Perú. Un terrorista. La prensa ocultó todo eso. Como tantas cosas se han ocultado en la historia verdadera del Perú. Entonces, que hay rateros, delincuentes de derecha, de izquierda, de centro, es verdad, y en todas partes del mundo. Pero no me vengan con el cuento de manos limpias, vamos a limpiar, vamos a sacar la podredumbre, porque el ejemplo que estamos viendo desde el año 2000 a la fecha... Del mal ejemplo. Del mal ejemplo está latente, pero la gran prensa lo oculta. El señor Mome le dieron un Canal 4 al grupo Miro Quesada gratis. Gratis, Toledo, porque como lo comenzaron a jochar, Toledo dijo, bueno, ya te doy el Canal 4. ¿Qué es lo que está ahora haciendo exitosa para que le devuelvan su canal? Con el bigotón. ¿Ah? Porque eso va a ser revisado. Entre quien entre, va a ser revisado ese contrato. ¿Qué van a hacer los Miro Quesada? ¿Van a seguir envenenando como han envenenado al país? Ellos eran los que hablaban de los varones, el azúcar, la gran reforma agraria, apoyaron a Velasco. Ahí está la fotografía en Caretas, los dos hermanos Miro Quesada, el día que nombra a Belaúnde, víspera del golpe, pone al señor Mujica de premier, y están en la foto, y en la otra carátula, en la otra página, el día que lo golpean y al día siguiente le están besando la mano a Velasco, los dos hermanos, bien enterados, bien a la corbata. Por si acaso ellos son empresarios, ¿ah? Sí, por eso te digo. No son periodistas. O sea, no, pero esa es la doble moral que esa se es la maneja doble en el moral. país. Entonces, ¿de qué nos obedece a intereses. quejamos? Se tapan las cosas. Hay una candidata que la han tenido casi 2 años presa por presuntos delitos. Y hoy día hemos visto que el fiscal se le quemó la olla. Pero igual, salieron con parte del objetivo. Sí, por supuesto. ¿No? Maltratarla como el cardenal Barreto. Hacerle un juramento para limpiarle la cara a Castillo. Por ponerle favor. de igual a igual. ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos? Bueno, para información del público, el señor Mome también es empresario. Claro. No es periodista. Sí. Periodistas tenemos el carnet de haber estudiado primero en la universidad, segundo, de habernos afiliado a una institución que es el Colegio de Periodistas del Perú. Y creo que yo no voy a estar en una institución donde son ladrones, rateros, asaltantes, violadores, recibe canales gratis, etcétera, ¿no? Pero vamos a hacerle una preguntita acá a la señorita Elena, que hoy día nos ha alegrado con su sonrisa. Bien, ella nos ha hablado de que se viene el caos, pero vamos a hablar por sectores. Por ejemplo, ¿cómo ve ella la educación en el futuro, por ejemplo? A ver, yo quiero trasladarme un poquito antes en la historia, a los 90 sobre todo. A ver, más de 90, un poco antes, cómo se gestó. Hay muchos jóvenes de mi edad que no conocen respecto a esta confabulación y cómo comenzaron a actuar los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? El señor Abimael Guzmán Reynoso era docente universitario en la Universidad de Huamanga, ¿no? Así es. Desde fines de los años 60, él comenzó con toda su articulación terrorista. Bueno,
Entonces él era también un profesor, él venía del campo, sin embargo él ya había viajado por el mundo y había estudiado mucho la teoría de Mao Zedong, el comunismo, pero ese comunismo ortodoxo, ¿no? Ese comunismo que ya a la luz de nuestra actualidad es fracasado totalmente. Entonces este señor planificó fines de los años 70 y 80 en Churchill, específicamente comenzaron saboteando las elecciones, ¿no? Unas ánforas. Así es. ¿No? En mayo, el 12 de mayo de 1978, algo así, en Churchill. Entonces, en las elecciones de ese entonces. Bueno, para ser precisos. Entonces, toda esa trayectoria, ellos comenzaron de la provincia a la ciudad, como, o de los pueblos a la ciudad, como habían pregonado, como es esa ideología que ellos predican hasta hoy. Todo el desenlace, en el 92 se captura al señor Abimael Guzmán. ¿Y quién capturó a Abimael Guzmán? Si bien es cierto, hubo un grupo, el grupo GEIN. el GEIN, que fue conformado a finales del gobierno del señor Alan García, sí, pero que coronó, digamos, la estrategia con la decisión política del señor Alberto Fujimori. Entonces, yo siempre en algunas intervenciones y conversatorios en otros medios de comunicación había señalado. Bueno, y dicho sea de paso, quiero, modestia aparte, decirle al público que cuando me titulé de abogada, yo sustenté mi tesis, la primera tesis a nivel universitario respecto a las estrategias políticas de las organizaciones terroristas para capturar el poder. Es de ahí que yo tengo datos corroborados en la historia y hechos que han sido recogidos y están en nuestra, digamos, documentados y constan en nuestra historia. Y también me entrevisté pues con el entonces jefe de la DIRCOT, el señor Baella Malca, entre otras personalidades que tenían información de primera mano. Por eso cuando a mí me dicen qué está pasando de un lado, de otro lado, ¿no? y por qué Movadef, por qué CONARE, por qué los Quispe Palomino, por qué Cerrón y por qué el Foro de Sao Paulo, pues esa información, por ejemplo, yo ya lo tenía un poquito antes. Y ahora ellos están, digamos, coronando, poniendo la cerecita a su pastel. Bueno, cuando usted me dice qué se debería hacer en la educación, tal vez cuando yo tenía 10 años en el colegio tenía un profesor, y lo cuento porque es una experiencia que a mí no me marcó, pero me llamó la atención, y de ahí nació esa, digamos, curiosidad de seguir indagando el porqué. Entonces yo estudié en la selva. Bueno, entonces un profesor me decía a mí, cuando yo entraba a clases, me decía Elena Iparraguirre, y yo le preguntaba por qué. Yo tenía 10 años y me decía, es que una mujer de lucha, una mujer guerrera, una mujer de sociedad. Pero me tocaba la cabeza y me decía, no lo vas a entender ahora, más adelante lo vas a entender. Así como ese señor, hay muchos señores en la actualidad en Cajamarca, en San Martín y en las diferentes provincias del país que ideologizan a los chicos. Van captando a los más brillantes, de repente a los más despiertos, y los llevan a sus casas, me consta, los llevan a sus casas, le muestran así tipo en un monitor, en las paredes que ellos tienen las imágenes de Mao, de Lenin, de Marx, y les van introduciendo y les dicen, ¿sabes qué? Él es A, B, C, D. Y tú ¿sabes qué? Tú tienes estas características, debes estudiar para A o B profesión, y nosotros te vamos a acompañar. Y se van mostrando. Por ejemplo, en Cajamarca yo tengo un testimonio de un muchacho, sí, Jaril, ahora cortamos, de un muchacho que cuando acabó el colegio hubo una manifestación, recuerdan, sobre Conganova. Utilizaron chicos del colegio menores de edad para llevarlos a marchar sobre la base. ¿Y dónde están los padres? Como los padres en provincia, la imagen de una persona buena y que va a guiar a tus hijos es el docente, por ahí los van encaminando. ¿Qué se viene para el país? Y el señor Pedro Castillo lo decimos después. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa comercial y luego le preguntaremos al señor electo lo mismo, vale decir, ¿qué cree usted que pasará con la educación formal el año que se viene, si es que Pedro Castillo entra a la presidencia?
Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Hola, ¿has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen? ¿De los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior, y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4. Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Está usted en contraste. Bien, hoy día hemos recibido un gran aporte de la señorita Elena y sobre eso justamente estamos conversando. Ella nos ha hablado, yo lo voy a resumir en una sola palabra, en el lavado cerebral que reciben los niños de los colegios ahora mismo, porque hay 180.000, ¿no? Pasa por planilla. Y ellos son los responsables de educar a nuestros hijos. ¿Cree usted que hay lavado de cabeza, lavado de cerebral, mi estimado Electo Ceballos? Por supuesto que sí. Concuerdo con la doctora Elena, que ha hecho sus tesis, una de sus tesis, sobre este lavado que le hacen a los chicos. Una de las estrategias. Una de las estrategias. Para ir. Yo vengo siempre lo he dicho públicamente, mi madre fue profesora sanpedrana, quinto y media, y 5 años para recibirse de profesora. Conozco el tema, pero lo que quiero decir ahora es, ¿qué pasó con los terroristas que liberaron a partir de Paniagua? ¿Qué pasó? ¿Cuántos eran? Secreto de Estado. Fueron más de 4.000. Más de 4.000. Muchos profesores iniciales, muchos administradores que trabajaban en el Ministerio de Educación. ¿A dónde fueron? ¿A dónde regresaron? Fueron y regresaron a las aulas de los colegios, de las universidades y de los institutos donde se hace política. Ahí es donde se hace política. Eso se le dejó porque ya habíamos dominado a Sendero. Así reaccionó la sociedad peruana ante un hecho real que se ve en todas partes del mundo, pero no lo quisimos ver. No les dio la gana de ver. Por eso, cuando veo que la gente hoy día
recién comience a reaccionar y toma la calle donde se hace política, porque ya eso de que vamos a decirle a los militares, eso ya se acabó. Ya saben que los van a abandonar, porque así los hemos abandonado. La sociedad los ha abandonado. Tengo muchos amigos marinos, militares, aviadores, policías, que su plan de vida, su programa de vida ha sido destrozado por esta lucha que ellos ganaron, pero la perdieron con la Comisión de la Verdad. Han sido perseguidos, se han ensañado con ellos. Contra ellos. ¿Sí? Tengo un gran ejemplo, un gran amigo de mi familia y como un hermano mayor, Lucho Giampietri. Hace 30 años que lo persiguen. 30 años por el frontón. El día de la captura, de la recaptura de la embajada japonesa, víspera, el señor Mome en su página principal, en la carátula, están haciendo túneles. El túnel sí existe. El túnel existe, ¿no? Ese es Mome. Ese es Mome. Por si acaso es empresario, ¿ah? Empresario, por supuesto que sí. Pero vamos al hecho. ¿Qué han hecho estos terroristas? Con el visto bueno de la Comisión de la Verdad, que no lo manejó Salomón Lerner Febres, lo manejó Carlos Tapia, socio de Abimael, que se pelearon por unas faldas. La de la señora. Ah, bueno, pues es así, esos odios. Pero Carlos Tapia era caserito en el Canal 2, Canal 4, N, radioprogramas y en el 9. Salía toda la semana hablando y riéndose, porque se reía carcajadas de lo que le preguntaban sobre ese tema. Sigue riéndose, ¿eh? Bueno, ya se murió. Ya en otro lado. Ya está en el otro lado, pero se murió, ¿no? Entonces, esos son los referentes que tenemos en el país. Perseguir a los militares que pusieron el pecho por nosotros. Hoy día hay una gran marcha programada para defender a nuestros militares que pusieron el pecho y ganaron la guerra al terrorismo. Y muy bien esa carta que al admirador del MRTA, que está en Palacio temporalmente, le duele. ¿Cómo no le ha dolido que salga un señor y amenace al almirante Montoya en quemarle su casa? Quemarle la casa a Porqui. Ahí no dice nada. Eso no está bien. Eso está bien. Pero cuando hay una carta de oficiales retirados llamando no a un golpe no va a haber, sino que hacerle recordar a los que están en este momento comandando a las Fuerzas Armadas, son los garantes del país, no de un presidente, no de un improvisado que habla muy bien, culto, indudablemente. Compañero de Ismael Benavides, de colegio. Compañero de colegio de Mario Gardela Cogorno. Compañero de colegio de César Reyes Bringan, en Chaclacayo. He conversado con ellos para ver esta figurita de Quijote, ¿no? Que quiere ahora. Ha seguido rompiendo la policía. ¿Quién nos va a cuidar? 18 generales y ahora otra poda, víspera de irse. Le está preparando el camino, sigue preparando el camino al comunismo. Bien, bueno, ya ustedes han escuchado que el comunismo está preparando el camino para tomar el control absoluto y total del país. Eso es lo que ha ocurrido en países donde los comunistas y los socialistas se han impuesto, caso de Venezuela, por ejemplo, caso de Cuba, y ahora mismo el caso de Nicaragua. El señor Daniel Ortega, ¿qué ha hecho? Las elecciones son el 7 de noviembre. ¿Qué ha hecho el señor Ortega, socialista, comunista, marxista y todos los istas que a ustedes se le ocurren? Ha mandado a la cárcel a 7 candidatos presidenciales.
7 candidatos presidenciales de Nicaragua están en la cárcel. Uno de ellos es periodista. Bueno, ocurre también que él se presenta, él y su señora, por supuesto, él y su señora se van a presentar a nuevas elecciones, pero sin competidores. Esos son los socialistas. Bueno, vamos con la pregunta a la señorita Elena. ¿Cómo ve usted el futuro en el ámbito que a la gente le interesa saber, que es los enemigos internos del país, los que roban, asaltan, violan, matan, asesinan todos los días, y de las 2 horas de noticias, por lo menos 1 hora está dedicado al crimen en el Perú? Eso nunca se había visto antes. Hemos pasado varios gobiernos desde la época de Odría o más atrás, entonces eso no se veía antes, pero ahora se ha crecido, se ha desplegado la delincuencia de tal forma que todos los ciudadanos pues estamos hartos de que esto venga ocurriendo. ¿Cómo cree usted que enfrentaría un supuesto gobierno socialista a la delincuencia, señorita Elena? Tenemos un claro ejemplo en Venezuela, cómo se ha desarrollado. Que también la delincuencia y hasta los propios internos de los penales han sido tomados como aliados algunos y como otros desterrados o dejados sin mayor control, ¿no? Para que entre ellos también o entre bandas se aniquilen. Y lo que pasaría acá es el fortalecimiento, ¿no? Y viviríamos, pues yo creo, en ese sentido, en un país anarquista, en un país donde la autoridad no prime, salvo que para los intereses y consolidarnos en el poder, ¿no? O consolidarse en el poder los grupos que llegasen. Entonces ya estamos viendo, las personas no podemos salir así, por ejemplo, las chicas con una cartera, los jóvenes, los señores, caminar así tranquilamente porque te roban por un celular. La semana pasada, por 20 soles, a una señora lo han asesinado. Sí. El otro día, porque el celular no servía, también lo han asesinado. Al joven, porque le encontraron 5 soles en el bolsillo, lo asesinaron, lo dispararon. Entonces, esos son, no es que nuestro país no haya tenido inseguridad ¿no? en los ámbitos, pero, por ejemplo, en el gobierno de Alan García, y también valgan verdades, en el gobierno de Ollanta Humala hubieron acciones que se tomaron para contrarrestar. Por ejemplo, en el gobierno de Ollanta Humala se creó el grupo Terna de la policía, que ahora ha sido menguada también desde la protesta en noviembre contra el señor Manuel Merino, donde se les imputó ciertas acciones que no los habían realizado claramente, sino que había infiltración social de los grupos extremistas que buscaban claramente azuzar ese momento para lograr objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el país? Pues eso, me parece que vamos, como lo había señalado ya hace rato, a ahondar más en el caos y sobre todo este caos social, ¿no? Donde las bandas delictivas se van a ir fortaleciendo y también los robos de carteras, celulares o esos robos menores se van a ir incrementando porque las personas, mientras menos trabajo tengas, mientras menos pan tengas que llevarte a la boca, ¿qué es lo que tienes que hacer? Robar. Roban. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela también. De que la delincuencia y la inseguridad va a crecer, va a ser así, porque con las medidas que ellos, el grupo de Perú Libre y el señor Pedro Castillo han señalado, lo que se viene, no trabajo, disminución en el sector económico, lo que ya estamos viendo, fuga de capitales, etc., ¿no? Entonces, lo que eso trae es eso. Ok, bueno, la misma pregunta sobre seguridad ciudadana. ¿Qué espera usted de Pedro Castillo, señor electo Ceballos? Bueno, de Pedro Castillo no espero nada. El que va a manejar acá esto es Cerrón, por más que Pedro Frank diga lo que diga. Acá lo primero que van a hacer, y lo están haciendo, descabezar a la policía, que es la que da seguridad. Lo estamos viendo. Este señor
que es un presidente de paso, ha destrozado la policía. El anterior ministro, hermano de un terrorista, este señor Elice, el que le servía el café en Palacio, que era su secretario, lo pone de ministro. Eso es lo que estamos viendo. Y nadie, bueno, la gran prensa, los grandes empresarios ocultan. ¿Qué va a hacer Cerrón llegando al poder? A la oposición. Repartirá brevetes. Tiene técnica. A la oposición, Conoce la técnica. A la oposición la va a encarcelar como lo han hecho en Nicaragua. Los van a convertir en delincuentes. Eso es pero ese es el modelo. Eso no estamos inventando. Lo ponen en el papel y lo hacen. Lo hacen. Pero ahí también hay, discúlpeme, adelante, ¿sí? Ellos también han dicho que van a cerrar el Tribunal Constitucional y que el siguiente tribunal va a ser un tribunal nombrado por el pueblo. ¿Ustedes recuerdan las cortes soviéticas en un año? La imparcialidad, la independencia que tenían y a qué fines obedecían. O sea, eso es totalmente... Bueno, eso ya viene ocurriendo en el caso de Nayib Bukele, que es presidente de El Salvador. Eso ya viene ocurriendo. Por 64 votos a favor y 19 en contra, acaban de destituir a los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hace 2 semanas pasó eso ya. ¿Ya? Vean ustedes, son gente de izquierda, gente socialista, que hacen lo que quieren por ganarse supuestamente votos, ¿no? Pero ya empezaron a destruir el Poder Judicial en El Salvador. Y no vamos a hablar de Cuba y Venezuela, donde ya están totalmente destruidos, ¿no? Pero, perdón, Julián, ¿y dónde hacía Cerrón sus prácticas de lo que aprendía en Cuba? En Nicaragua, San Salvador, Honduras y Guatemala. En su práctica de terrorismo las hacía ahí. Las hacía ahí y las vino a concretar en Junín. Claro. O sea que era de Guatemala a Guatepeor. Totalmente. Y porque para mí me parece inaudito, porque bueno, ¿cómo es posible que un gobernador regional con los recursos del Estado implemente todo un séquito de personas a su servicio, que las veces que él quería las sacaba a marcha, las sacaba a protestas, y en los eventos regulares del gobierno regional de Junín las hacía vestir con la indumentaria de Perú Libre, que en ese tiempo era otro partido, tenía otro nombre, pero llevaba los mismos colores, blanco y rojo, y los hacía marchar con su lápiz, tipo las mismas marchas que hacían en Cuba, y los hace desfilar. ¿Y dónde está la Contraloría? ¿Dónde está digamos, el sistema de control que debe haber en nuestro país? Oye, ¿qué estás haciendo? El dinero del Estado. Y ahora lo que ha salido, el tema de los brevetes, ya eso es totalmente. Marchaban como marchaban las señoras de Sendero Luminoso en San Juan del Lurigancho, claro, en las cárceles de San Juan del Lurigancho. También. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya hemos visto un poco cómo vendría la educación. Y ahora, un tema que me interesa fundamentalmente a mí, quizás también a gran parte de la población. ¿Cómo vería usted, señor electo Ceballos, la injerencia del próximo gobierno en el agro? Porque ha prometido hacer una segunda reforma agraria. Bueno, el Perú está creciendo en agroexportación, ha sobrepasado los $6.000 millones con capital privado que ha hecho producir el desierto. Y lo va a seguir haciendo si es que sale adelante la democracia. Con este gobierno, en manos de un socialistón
como Sagasti, que le está preparando todo el terreno a Castillo, la agricultura se va poco a poco a morir. Vamos a hacer, como en Venezuela. Venezuela producía gran cantidad de alimentos, confiscaron la tierra, todo es importado. Pero lo peor es el plan que se quedaría en el tintero, que es la reforestación del país. Fujimori comenzó Sierra Verde, entraron y paralizaron todo, lo desarmaron. Fujimori protegió a las rondas campesinas, hizo darle fusiles con el permiso de Estados Unidos, que no lo querían, los Mauser, los Winchester, los Mauser, no me acuerdo en este momento de las armas. Le daba asistencia social, alimentos, medicamentos y estudio. Paniagua desarmó todo eso. Por eso los resentimientos también de estas rondas campesinas, que también pusieron el pecho con los comités de autodefensa. Contra los terroristas. Con la ayuda de los militares y las Fuerzas Armadas y la policía. Lucharon, fueron abandonados. Los que fueron a combatir al CENEPA, les habían prometido tierra, hacer las fronteras vivas, que todo país necesita fronteras vivas. No les dieron nada, nada. Una chapita de condecoración y punto. Si entra la izquierda, mejor dicho, el comunismo de Cerrón, hasta el último fundo lo van a confiscar y vamos a tener que importar, pues. Viviremos de la pesca, si es que hay pesca, porque acuérdense que en el gobierno de Velasco, el señor Tantaleán, que era buzo, sabía bucear, permitió la depredación de la anchoveta. Pescaron un año más de 10 millones de toneladas, que batimos récord en harina de pescado para comprar armamento. ¿Ah? Hasta los cubanos vinieron a pescar. Polacos. ¿No? Entonces, donde meten la mano lo destruyen todo. Dios nos libre de que Cerrón se haga del gobierno. Bien, bueno, ya ha escuchado usted diversos puntos acerca del próximo gobierno. Son aspectos que estamos adelantando como futuribles. Creo que voy a hacerle una pregunta a la señorita Elena y luego nos vamos a ir a una pausa comercial. Y la pregunta es referente a la cuestión, siempre la cuestión agraria. El tema es, ¿qué haríamos si vamos a depender de la provisión de alimentos de otros países? ¿Cómo está ocurriendo con el caso de Venezuela, por ejemplo, que no tienen comida? El caso de Cuba, que es lamentable. En el caso de Cuba no entra harina porque no pueden pagarla. ¿Y saben que están haciendo de qué están haciendo el pan? De calabaza. Yo no sabía que se puede hacer pan de calabaza, pero los cubanos sí están comiendo pan de calabaza. Entonces, todavía hay mucho pan que rebanar aquí en el sector agrario. Eso se lo vamos a preguntar luego de esta pausa a la señorita Elena Pérez. Bien. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook.
Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. Hola, ¿has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen? ¿De los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior, y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4. Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Está usted en el programa Contraste, aquí en Onda Digital. Bien, estábamos analizando lo que podría ocurrir si llega un presidente socialista o comunista a la jefatura de Estado. Entonces, una de las preguntas que quería formularle a la señorita Elena era, ¿qué pasaría en el caso de que el señor Castillo llegue a la presidencia de la República y tenga un comportamiento parecido a lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde ellos quieren importar alimentos, pero no tienen dinero para pagar? Ese es un capital de Venezuela fuera del país, y por qué tampoco quieren regresar. Y ahora, dentro de toda esa supuesta revolución, ya no tienen dinero, y lo más importante, no tienen reglas claras en el sector no jurídico que respalde a las empresas por los cuales ese país va a cumplir con los contratos, ¿no? Hablábamos hace rato del tema de PDVSA y lo que Maduro ha salido a llamar a la empresa privada para que invierta en esa empresa y puedan tener mayor capacidad de producción de petróleo, que hace mucha falta en Venezuela. Sabemos las colas inmensas que hacen para abastecer sus vehículos, ¿no? Pero, ¿qué empresario va a querer invertir en Venezuela si no tienen ese respaldo jurídico, ¿no? Y lo que decíamos en interno, ¿no? ¿Qué hace el socialismo del siglo XXI, que se hacen llamar, que son en puro comunismo ortodoxo fracasado? Es que en nuestro país ya estamos viendo la economía ya está sufriendo fugas, ya estamos en un receso bien marcado económico, ¿no? Que no solamente se debe, hay que ser claros, al tema electoral, sino también ya por la crisis que ya veníamos ahondando, pero ahí está, se está consolidando, ¿no? ¿Qué hace el socialismo, el comunismo? Poníamos ejemplos, ¿no? Argentina lo dejaron sin carne, eran uno de los productores a nivel del mundo, carne, leche. A Cuba lo dejaron sin azúcar, sin caña de azúcar, y esa producción, ¿no? Agrícola que tenían, sobre todo en esos productos, ahora no tienen, ¿no? Tal es así que usted decía que ahora están haciendo el pan de calabaza. Así es. ¿No? A Chile en también. Cuba. Sí, en Cuba.
En Cuba, Sí. claro que sí. Ahora, en nuestro país, ¿por qué el país es tan atractivo a los ojos del comunismo? Lo que pasa es que nuestro país, Colombia y Brasil, forman parte de un sector, digamos, nuestro país tiene mucho de los microclimas que son muy amigables en el mundo para la producción, ¿no? Entonces, Agraria, para la producción agraria y también para la producción de, digamos, estos del agua, el fortalecimiento del agua, ¿no? Entonces, nuestro país tenemos la Amazonía, pues, ¿no? La Amazonía que colinda Perú, Colombia y Brasil. O sea, comparten varias características de geografía estos países. Por eso es que el Perú, Colombia y Brasil son países muy atractivos para el comunismo. Porque ¿qué han hecho en Venezuela? Han extraído todas las riquezas minerales también. Nuestro país, ahora que se ha descubierto que tenemos gran potencial de litio, cobre, hasta el 2018 nosotros habíamos superado a Chile en ser, éramos dos potenciales, digamos, surtidores de cobre a China, ¿no? En el 2017 Chile nos llevaba por unos 2 o 3 o hasta 5%, pero en el 2018, fines del 2018, en el segundo semestre, el Perú le ganó en exportación, en venta de cobre a Chile. Pasamos a ser su primer exportador, ¿no? Ellos nos compraban mayor cantidad de cobre a nosotros. 2019, pero hemos sido embajada. Porque, valgan verdades, China es uno de nuestros mayores accionistas, ¿no? Con quien tenemos mayor dinámica comercial. Y también China es uno que está respaldando este movimiento comunista en nuestro país. Eso es cierto. China y Rusia, ¿no? Sin embargo, e iraníes también. También, claro. Sin embargo, hay que ser claros, porque ellos quieren, pues, porque quieren ser los únicos con los que el Perú tenga los contratos de estos minerales. Y han visto, pues, que estos grupos comunistas, ¿no? No tienen, digamos, coloquialmente bandera, entonces se van a vender al mejor postor. Y ahí está China, Rusia, que los están financiando, asesorando para que puedan ser, pues, los únicos, ¿no? Contratistas con nuestro país de los mejores productos que tenemos nosotros en materia agrícola, en materia de minerales, entre otros productos, también los productos de las frutas, ¿no? Verduras. Todo lo que exportamos, las verduras. Entonces, eso les sirve mucho porque ellos no tienen capacidad y se les desborda su producción. Entonces, nosotros tenemos que surtirlos a ellos. Y ellos quieren ser los únicos, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y más allá de que la gente que entra, aparte de ser incapaz, improvisada, no tienen equipo técnico, no tienen plan de gobierno que haga al país viable, más sí un plan de gobierno totalitario, estatista, ¿no? Que va a llevar a picada al país, lo que van a hacer es eso. Entonces, no hay horizonte viable para el país en materia económica y mucho menos eso de la reforma agraria no va a prosperar, pues de ninguna manera. Bien, bueno, vamos a darle en esta ocasión una pregunta al señor electo Ceballos después de haber escuchado la exposición de la señorita Elena. Entre otras cosas quisiéramos preguntarle, por ejemplo, ¿dejaríamos de ser grandes exportadores de recursos agrarios, como por ejemplo las regiones de Trujillo, de Lambayeque, de Ica, son grandes exportadores de materia prima hacia el exterior, en materia de frutas y en materia de hilos, en materia de algodón, etcétera, ¿no? Pero estamos en este momento, en el caso de proveer a Estados Unidos, los grandes proveedores hacia Estados Unidos son China, en primer lugar, México en segundo lugar, Perú en tercer lugar. Pero hace aproximadamente 2 años, México se despreocupó de la provisión de alimentos hacia Estados Unidos y el Perú pasó al segundo lugar. Claro, es muy difícil ganarle a China en este momento con la gran capacidad
productiva que tienen los chinos, pero el Perú está bien ubicado como proveedor de alimentos hacia Estados Unidos. Seguramente es materia prima no procesada, pero eso se puede mejorar en el futuro trabajando sobre agroindustria, que no lo hemos hecho en gran escala todavía, ¿no? El principal exportador de uvas para el imperio asiático de China es el Perú. Las uvas van del Perú hasta China. En Europa, el principal exportador de paltas para Portugal, España, Francia, Italia, el que comen muchas paltas y ya les ha gustado la palta peruana, somos los peruanos. ¿Eso se podría acabar, señor electo Ceballos? Sí, se puede acabar. No solamente paltos, los paltos también ya en China está entrando el palto, en gran cantidad. La mandarina que nos compra Inglaterra, gran comprador de mandarina es Inglaterra. Lo bueno del Perú, por eso hemos desplazado a Chile, es la ubicación en el centro de Sudamérica. Geoestratégica. Exactamente. Nosotros tenemos, cuando se abre la ventana del palto en Estados Unidos, porque también tienen paltos, nosotros entramos antes que México y antes que los chilenos, igual que el espárrago. Nosotros tenemos 3 cosechas de espárrago, no una, 3. Así de buena. Permítame una interrupción. El gobierno un supuesto gobierno de Pedro Castillo ha dicho que va a cerrar SENASA, que es el que da la institución del Estado que da los permisos para exportar. Pero por eso, ellos van a cerrar con todo. Está en su plan, está declarado en el Jurado Nacional de Elecciones, el manifiesto de Cerrón. Ese es el que van a hacer. Que Pedro Frank que hable, que diga ahora, por favor. ¿Quién maneja a los congresistas del lápiz? ¿Castillo? Por favor, todos son puestos por Cerrón. Cuando Pedro va, enanito que sale corriendo cuando se le quema el depa, Guzmán, y le dice, y por último me das el premio barato, ya Cerrón le dice, oye miserable, ha venido a buscar chamba. Cerrón sabe todo lo que está sucediendo alrededor de Castillo. Con angurria. No quisiera profundizar más en el tema agrícola. Bueno, pero hay tiempo para la próxima semana. Sí, por supuesto, y hay tiempo, pero sí me gustaría, que hemos dejado de lado, el Perú es un país minero por excelencia, y ahí ha sido el ataque a la yugular de los rojos, paralizar. Nosotros somos el sexto productor de oro, podríamos ser el segundo o tercero. Ahora que las reservas del mundo están en papel, China compra oro, Rusia compra oro. Los países árabes. Los países árabes, porque el billete es papel, no tiene respaldo, desde Nixon. ¿Ah? Entonces, esa ha sido una estrategia comunista. Mire cómo han paralizado Conga, Tía María. Esa es la mala. Si los chinos no compran esta gran minera ¿perdón? Quellaveco. Estaría parada. Esa es la razón de esa estrategia comunista que Dios quiera no entre en el gobierno. Pero quiero despedirme porque ya falta poco. Todavía tenemos uno. Está bien, pero de todas maneras, antes que se me olvide. 12 minutos por lo menos. Bueno, es agradecerle al pueblo peruano que ha salido a protestar, a tomar las calles. Le arrebató la calle a los comunistas. No solamente en Lima, en todas las grandes capitales del Perú, en Arequipa, en Puno, Cajamarca, Trujillo, han salido a protestar. Me quito el sombrero ante esta población que no quiere el comunismo para el futuro de sus hijos. Los peruanos somos trabajadores, como
Todo el mundo sabe, el 80% sale a la calle todos los días a buscársela. Ese es el peruano. Ese es el peruano que hoy día está en la calle y agradece y va a agradecerle nuevamente a las Fuerzas Armadas que gracias a la Comisión de la Verdad se convirtieron de héroes en villanos. Como hace poco la gente salía a aplaudir y salía no sé a qué horas a tocar banderas para la policía. ¿Y cómo la han desprestigiado a la policía? En una semana le voltearon el pastel con lo de noviembre para sacar a Cerrón y poner a este muñecón. Bien, bueno, aparte de los muñecones, vamos a conversar con la señorita Elena sobre el tema de la cuestión minera. Conga no va, Tía María no va. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Usted cree que en un gobierno socialista o comunista toda la minería no va? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ellos lo han señalado. Ellos han dicho que no van a cerrar las importaciones de todos los productos que el país produce. También van a revisar los proyectos o contratos ley que están además en nuestra Constitución, pero ellos ya a la Constitución no la respetan, porque ya no va a haber ni Tribunal Constitucional ni nada. Entonces, pero los afanosos, ¿no?, en aclarar el discurso del señor Pedro Castillo de Cerrón, dicen, el maestro no se ha dejado entender o el maestro no ha querido decir lo que ha dicho, ¿no? Ellos están dando discursos demagógicos al pueblo, pues, porque lo que van a hacer es eso. ¿Qué dice el señor Pedro Frank? En una entrevista en Canal N dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a revisar los contratos con las empresas mineras, los vamos a revisar, no vamos a estatizar o nacionalizar, no, eso no, el maestro no ha querido decir así, eso es un extremo, nosotros vamos a hacer, el plan Cerrón no va. Bueno, entonces vamos a revisar, pero si es que la empresa no quiere ceder a las reglas que nosotros queremos, pues que se vaya esa empresa, nosotros vamos a traer otra empresa. ¿Y quién cree que va a querer venir otra empresa cuando un gobierno estatista, socialista o comunista les está imponiendo reglas? O sea, la empresa se va y se va para siempre y no hay más. Pero podrían venir empresas chinas. Podría ser, como lo han hecho en contubernio en Bolivia, que son las únicas. ¿Pero para qué? Para enriquecer a la cúpula comunista, ¿no? Y para robarse todo ese dinero y empobrecer al Estado. Esa es la finalidad. O sea, no va a haber empresa independiente, empresa que crea trabajo, empresa que crea divisas para el Estado para generar bienes y servicios, no va a haber, ¿no? Lo que va a haber, sí, empresas coludidas con la gente del gobierno, igual que pasa en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo, que se ha implantado estos regímenes socialistas, comunistas, pues solamente para ellos, ¿no? Y además hay otro que no estamos analizando. Sabemos que hay como 5 o 6 grupos que acompañan a este partido Perú Libre, ¿no? Que es Movadef, CONARE, está el señor Cerrón y sus alianzas con los señores de los Quispe Palomino, que son narcoterroristas. Están el Foro de Sao Paulo y también está los ¿cómo se llaman estos? Los nazis. No, los iraníes. Los iraníes, ¿no? Con este señor Eduard Quiroga, que es su actor político acá en el país, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que esos señores, una vez teniendo el poder, capturado el poder, que es su fin supremo, van a dejar que las demás empresas actúen o los demás señores llamados caviares tengan una cuota de poder así por así? No, pues. Entonces, dicen no, el señor Pedro Castillo, Pedro Frank también dice no, vamos el plan bicentenario, el plan Cerrón no va, eso es mentira, ¿no? El señor Pedro Castillo desconocerá, y es cierto, y lo ha demostrado en múltiples oportunidades, conceptos básicos, además de cómo está estructurado un Estado. Pero los que están detrás de él no, son gente preparada, tienen muy buenos asesores. Y no solamente gente preparada en cómo manejar un Estado, pero un Estado a la mala, sino también cómo ideologizar un Estado y cómo totalizarlo. Entonces, quien crea lo contrario es muy ingenuo.
Bien, bueno, vamos a preguntarle a don Electo Ceballos si cree él que se va a crear un Estado que se manejará a la mala, vale decir, se va a imponer en diversos sectores. Y hemos visto que puede ocurrir en agricultura, donde otros países socialistas y comunistas que quieren comprar alimentos no tienen el dinero para comprarlo. El caso concreto de Cuba, que yo les hablé hace unos instantes, referido a que están haciendo pan de calabaza, porque no tienen harina. Pero ocurre que en Cuba dolarizaron las monedas. O sea, todo el mundo manejaba su moneda cubana como si fuera dólar. Y sin embargo, un año después tuvieron que retroceder en esa medida. ¿Por qué? Porque nadie quería recibir los dólares de los cubanos. Eso es lo que... entonces, ¿cómo compran alimentos si nadie quiere recibir las remesas que hacen los hijos, los sobrinos, los primos, los parientes que están en Estados Unidos y remesan a sus papás, a su mamá, a sus abuelos que viven en Cuba, les remesan en dólares? ¿Y qué hacen un cubano con dólar en La Habana o en cualquier otra ciudad de Cuba? No tiene con quién cambiarlo. Nadie se lo cambia. Y si pudiera cambiarlo, las casas de cambio no tienen a quién venderlo porque nadie les hace caso a la moneda dólar cubana. La pregunta para el señor Electo Ceballos, poco antes que ya nos retiremos de este conversatorio, faltan 10 minutos. Tenemos un montón todavía. Entonces, la pregunta para el señor Electo Ceballos, ¿cómo ve usted el futuro de la minería en el Perú? Bueno, ya lo hemos visto, no el futuro, cómo el pasado y en la actualidad se ha ido trabando por estas huestes comunistas a la gran minería, a la inversión en la minería. Entonces, es una constante. Desde Ollanta a Humala. Desde Ollanta a Humala. Agua sí, oro no. Así es. Lo dijo. Y metió, socialista, por si acaso. Claro, y metió 1 millón de burócratas al Estado. Y paralizó una serie, aunque dijo que Conga iba, y no fue. No porque fue. Salomón Lerner Guitis no quiso. Pero eso es lo que va a suceder. Van a tomar las riendas, que espero que no sea así. Esta carta de las Fuerzas Armadas, de la Marina, sobre todo de la Marina, al comandante general del Ejército, le ha dolido al admirador del MRTA que tenemos en Palacio Sagasti, porque cree que es un golpe. No, los militares no van a dar golpe. Son los civiles que estamos saliendo a la calle a protestar. Nuestro derecho de protesta está en la calle y seguiremos en la calle para que no logren imponer el fraude que nadie lo quiere decir. Vemos a un señor novelista que dice, sí, hay ciertas anomalías. Es fraude. Cuando tú ves que han llenado actas a máquina, cuando el acta tiene que ser a mano. Yo he sido presidente de mesa, he sido secretario 5 o 6 veces en elecciones, 2 veces presidente, todo es a mano. Entonces, ¿eso no es fraude? Por eso la juventud y la clase media está saliendo a protestar. Y van a seguir protestando para que se entreguen los padrones. Ese es el mensaje de las Fuerzas Armadas, de los ya licenciados que tienen derecho como todos los peruanos. Todo el Perú tiene derecho a manifestarse. ¿O no hemos visto que el señor Peter Cárdenas, el rey de las cárceles del pueblo, los huecos, el rey de los huecos, donde metían a sus que si sale Castillo, extorsionados, que si sale Castillo él viene a hacer política? ¿Y qué dijo Sagasti? Porque del MRTA
No, por favor. Acá hay que reconocer el triunfo de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo y hay que limpiarle el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a estar unidas con la policía y con el pueblo peruano. Que esa fue la misión de la Comisión de la Verdad, de separarnos, de dividirnos. Ese es el momento que estamos viviendo. Por eso, la calle es de la clase media y del trabajador, no de los comunistas. Se acabó el show de los comunistas con sus machetes y todo. Bueno, efectivamente, muchas personas, sobre todo los jóvenes, no conocen la conducta de Peter Cárdenas Schulz, que fue uno de los dirigentes del MRTA. Él se encargó esencialmente del área de Lima, donde secuestró a una gran cantidad de empresarios para extorsionarlos. Los metía bajo el suelo en unos huecos miserables, sin agua, sin luz, sin baño y sin nada. Y ahí los mantenía y mandaban fotos a los familiares diciéndole, mire, ya bajó 25 kilos tu papá o tu mamá o tu tío, ¿no? Fíjate, ya está esquelético. Y efectivamente cuando salían esta pobre gente que eran empresarios, por ejemplo, uno de ellos era un empresario dedicado a la venta de vidrios, ¿no? Y otro era empresario dedicado a la venta de acumuladores de baterías, ¿no? Lo secuestraron y lo metieron bajo el suelo. Ese es Peter Cárdenas Schulz, que llamó las cárceles del pueblo. Estos socialistas y comunistas siempre se escudan en el pueblo para cometer sus fechorías. Pero vamos a preguntarle a la señorita Elena, ¿qué opina usted de estos sujetos que construyeron en el pasado las cárceles del pueblo? Que son terroristas, han sido condenados por terrorismo y por eso también han sido deportados a sus países. Por ejemplo, este señor, ¿no? Y entre otros, por ejemplo, Lori Berenson también, que fue juzgada justamente por una sala penal nacional antiterrorista muy eficiente, donde dieron cátedra de cómo se tendría que juzgar, ¿no? Respetando derechos humanos y respetando también lo que corresponde a un país abatido, sojuzgado e inmerso en el caos, en la zozobra que causó Sendero Luminoso y el MRTA en los 80 y parte de los 90, ¿no? Cuando señalaba el señor electo Ceballos respecto a las marchas, ¿no?, que se están dando y cómo es que, digamos, la población que no está a favor de que en el país se instaure un régimen socialista, comunista, y como que ya despertó y ya tomó las calles, es cierto, pero yo digo que es válido, se tiene que seguir haciendo, se tiene que fortalecer, se tiene que organizar, porque hay que reconocerle algo a la izquierda, los comunistas y los socialistas, lo más que ellos han podido lograr en la sociedad y por eso se encuentran donde están, por ejemplo, en nuestro país y en España también, que alcanzaron esa gran notoriedad, fue por la organización que ellos han logrado. En principio en el sistema educativo, en Colombia han hecho lo mismo y lo que está pasando en Colombia es lo que ha pasado en nuestro país también. ¿Cuál fue el gran error de Colombia? De firmar un acuerdo de la paz. Con los terroristas. Con los comunistas no se negocia ni un milímetro adelante con ellos. Y a ellos siempre hay que hacerles recordar en nuestro sistema educacional, y es algo que ellos no lo han hecho por la gran manipulación que han tenido desde el año 2000 en adelante, después de esta CBR que sirvió, pues como lo había señalado el señor Ceballos, para satanizar a nuestras Fuerzas Armadas, al pueblo que luchó en contra de ellos, que nos pacificaron, pero para convertirlos en héroes a ellos, ¿no? Y cómo hacerlos ver que fueron las personas que estuvieron, pues, por el Estado vulnerados en sus derechos, etc., ¿no? Lo que yo sí quiero hacer un llamado antes de cortar es al empresariado peruano. Yo sé que estamos con el tiempo, al empresariado peruano, que sean más patriotas
y que no solamente actúe en época electoral, sino en todo el trayecto de nuestra vida. El hombre por naturaleza es político y para sobrevivir en una sociedad organizada debemos nosotros actuar como políticos, ¿no? Entonces creo que el empresariado y esta clase que está saliendo a marchar, pues hay que seguir haciéndolo constantemente, hay que hacerlo, pero no solamente en época electoral. Por ahí esa es nuestra debilidad. Para don electo, 30 segundos para despedirse. Bueno, ahora que estábamos hablando de este criminal que quiere venir al Perú, ¿cómo se llama? El de la cárcel, Peter Cárdenas. Que el señor Sagasti se ha quedado callado. Yo tengo un gran amigo que lo tuvo preso 9 meses. Y digo el nombre, Ori Klimper. 9 meses lo tuvo encerrado como una rata. Ese es Peter Cárdenas, que dice que si sale Castillo, viene a hacer política. Muy bien. Bueno, usted ha escuchado diversas opiniones aquí en Contraste. Estaremos el próximo lunes, siempre a las 8 en punto de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches.